Colombia 15, Puerto Rico 12. La selección nacional de vóley masculino se queda por primera vez con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Inimitable. La figura JP durante todo este campeonato masculino de voleibol en el Ricardo Arias fue Miguel Ángel Martínez, jugador del Cisterna Volley de Italia. Pero qué zorro, mamita linda, este Miguel Ángel Martínez. Increíblemente esta selección jugó mucho mejor que la selección femenina, aunque se preparan las niñas para su participación desde el próximo domingo. Pero de infarto estuvo el partido entre colombianos y puertorriqueños. Pensábamos que iba a ser otra vez medalla de plata. Y claro, todavía está esa bache de no ganar medallas precisamente en los Olímpicos anteriores. Primero en Tokio 2020 y lo más reciente en París 2024. Solo que la selección puertorriqueña en 2 sets se impuso 25-17. Lo demás, Colombia lo ganó 3-2, 25-20, 25-21 y finalmente 15-12, quedándose ellos con la medalla de oro los colombianos ayer en el Ricardo Arias. La tristeza fue para los puertorriqueños que tuvieron que resignarse con la medalla de plata. Y en otro partido, la selección de Cuba también le hizo la vida imposible a la selección mexicana, quedándose ellos también con la medalla de bronce. 3-0, 25, 22, 26, 24 y finalmente 25-16 ganó la selección de Cuba. Pero la alegría es colombiana. Felicitaciones a todos los colombianos, mamita linda. Así se juega precisamente al vóley masculino. Ese final del partido estuvo muy emotivo, porque cuando se terminó el partido con ese punto de set, de match point precisamente para Colombia, pues los jugadores del conjunto colombiano se atacaron a llorar de la felicidad. En un abrazo fraterno, Colombia es campeón centroamericano y del Caribe de voleibol masculino. Y en otros deportes, por ejemplo, en el baloncesto masculino, la selección de la República Dominicana derrotó 89-60 a la selección de Nicaragua. 95-50 la selección de Puerto Rico contra la selección mexicana. Ganaron los puertorriqueños. 74-43 Panamá contra la selección de Jamaica. Y en el fútbol masculino sub-19, sub-20 y sub-21, la selección nacional de Colombia con gol de González sobre el minuto 82 derrotó a la selección panameña sub-21. El central del compromiso, el hondureño Melvin Matamoros. En otro partido del grupo B, la selección de Cuba con gol de Raballo derrotó a la selección de Costa Rica. El tanto llegó en el minuto 27 central del compromiso Kessler Anderson de Jamaica. Y en el grupo A, los mexicanos con gol de Mojica derrotaron 1-0 a la selección de Venezuela en Cibao, en Santiago, con arbitraje de Michael Ramos de Panamá. Y el curazareño, no sé cómo se dice a la gente de Curazao, la Holanda del Caribe, pero el de Curazao, Michael Quirndongo, derrotó precisamente a la selección de la República Dominicana, a la selección de la tambora merenguera, a la selección de Guatemala, y ganó muy bien la selección local de la República Dominicana. El gol lo hizo Rakanjok en el minuto 62. La tabla de posiciones en el grupo A, 3 puntos para México en la selección de la República Dominicana y con un puntico negativo a la selección de Guatemala y Venezuela. Y en el grupo B lideran la tabla con 3 punticos Colombia y Cuba y con 1 negativo Costa Rica y Panamá. El 0 no se cuenta. Mañana el partido tan importante que se va a jugar sí o sí la selección nacional de Colombia. Ganando a la selección de Cuba se clasifica a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el fútbol masculino sub-20, sub-19 y sub-21. Y hoy el turno precisamente para las chicas superpoderosas. Claro, a las 6 en la Moca 85 tendremos el partido entre la selección de Colombia y México. Si gana, se clasifica también a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También tendremos el partido a partir de las 5 de la tarde, de las 4, de las 3 horas de Colombia, 4 horas de la República Dominicana. Puerto Rico frente a la selección de Jamaica. Y en Santiago, en la casa de Cibao Fútbol Club, juegan precisamente a las 3 de la tarde Venezuela y El Salvador, la selección de Venezuela que también va por la clasificación a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Si Colombia gana, se enfrentaría contra la selección de El Salvador. Bueno, es una llave totalmente facilita para la selección nacional de Colombia, ya que la gran final se va a jugar el próximo jueves, 6 de agosto, el día que Bogotá cumple años. Y a las 6 de la tarde en el mismo escenario de Cibao Fútbol Club en Santiago, la República Dominicana frente a la selección de Costa Rica, que perdió precisamente frente a la selección de El Salvador, que también va por la clasificación a las semifinales. Si pierde, rival de Colombia para las semifinales. Y tenemos muchas más sorpresas para todos ustedes aquí en JP Stay, en este cubrimiento que estamos haciendo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, la capital. A propósito, esta tarde, es decir, a continuación, en un ratito nada más, tendremos el partido por la zona B, porque comienza el béisbol. Juega la selección de Nicaragua, una de las pobres selecciones en estos centroamericanos, y el Caribe contra nosotros, los colombianos, con los mejores peloteros de la costa caribe colombiana. Hay peloteros de Tigres de Cartagena, de los Vaqueros de Montería, de los Toros de Sincelejo y por supuesto los Caimanes de Barranquilla. Hay otros peloteros que también disputan sus grandes ligas en los Estados Unidos, en el béisbol de grandes ligas. Y que hoy se reúnen para enfrentarse contra la selección de Nicaragua. Nicaragua-Colombia, en el estadio de Quisqueya, la cuna del buen merengue y de la tambora merenguera, que es mundialmente famoso, ese instrumento que tiene precisamente el buen merengue. El merengue del rey del merengue, me salió el verso, Wilfrido Vargas. También tenían al caballo mayor, a Johnny Ventura, Juan Luis Guerra y 440. Bueno, un saludo muy especial para Juan Luis Guerra, que no solamente canta merengue, también cantan salsa, bueno, también otros géneros, precisamente lo que tiene esta maravillosa agrupación de la música latina. Juan Luis Guerra y 440. Pues bien, en un ratito nada más se va a jugar el partido entre Nicaragua y Colombia, como también el partido entre Panamá y México a partir de las 4 de la tarde y a las 7:30 de la noche, uno de esos clásicos con sabor a salsa y a merengue. Juega la selección de la República Dominicana contra la selección de Puerto Rico, un clásico totalmente latino, caribeño, dominicano, puertorriqueño, boricua, bugalú, bomba. Bueno, y en este momento acaba de terminar el partido. Aquí dice la información que está totalmente interrumpido, pero la selección de Cuba está derrotando 4-1 a la selección de Curazao, la Holanda del Caribe. En este momento, en el básquetbol femenino, la selección de Trinidad y Tobago derrota hasta el momento 17-33 a la selección de Costa Rica. Esto precisamente por la clasificación del quinto y octavo lugar. Las semifinales del baloncesto femenino tendrán de la siguiente manera: a las 5 de la tarde, México contra la selección de Panamá, y a las 7:30 de la noche, otro partido al igual que en béisbol en Quisqueya. Van a jugar también en el pabellón de baloncesto Puerto Rico y la selección de la República Dominicana. Y acaba de terminar el partido en el Malcon Park Sports, precisamente de la ciudad de Capcana, de Punta Cana. No sé cómo se llama ese lugar, pero en ese lugar la selección de Cuba derrotó 2-1 a la selección mexicana. Las mexicanas que tuvo a las hermosísimas voleibolas, no sé cómo se les dice también a esas jugadoras de vóley playa, Flor Abril o Abril Flores y Susana Torres, están muy bonitas, ¿no? Y las cubanas quienes ganaron fueron precisamente Michaelín Cardona y Kellyn Garrido. 2-0 los hombres de Costa Rica derrotaron a la selección de El Salvador. Por el mismo resultado, las mujeres puertorriqueñas derrotaron a las dominicanas 2-0. A las 2 de la tarde también Cuba y México van a chocar los hombres por la medalla de oro. Y por la medalla de bronce van a chocar Puerto Rico y la selección de Nicaragua. En este momento también se está desarrollando el bolos. También el balonmano, se está desarrollando el partido 5-2, derrota la selección mexicana a la selección de Venezuela. Esto por la tercera jornada y se está clasificando la selección mexicana, las niñas de México balonmano, a la siguiente ronda de los Juegos Centroamericanos y el Caribe por el balonmano femenino.
A las 2 de la tarde, Nicaragua, Puerto Rico. A las 4 de la tarde, Costa Rica, Cuba. Y a las 6 de la tarde, Guatemala contra la selección de la República Dominicana. En el hockey sobre césped, la selección mexicana derrotó 3-0 a la selección de Barbados. Me refiero, obviamente, a la selección de la masculina del hockey sobre césped. Y en este momento derrota la selección venezolana 3-0 la selección de Jamaica. A la 1 de la tarde, Trinidad contra la selección de Guatemala. Y a las 3 de la tarde, República Dominicana frente a la selección de Cuba. Y hablando de la Copa Suramericana, ¡qué tremendo partido se jugó anoche en Barquisimeto! Estado Lara, Independiente Santa Fe. Recordando los viejos tiempos, cuando se enfrentó con el Deportivo Lara. Pero anoche el partido con arbitraje de Anderson Daronco do Brasil, el partido entre Caracas y Santa Fe fue precisamente a otro precio. El resultado final en el global 5-0 ganó Independiente Santa Fe, porque en el Estadio Metropolitano de Lara derrotó 3-0 a Caracas Fútbol Club Independiente Santa Fe. El primero de Nahuel Bustos en el minuto 56, en el minuto 77, autogol de Figueroa y Franjo Fagundes en el minuto 83, marcando el de la victoria 5-0 en el global, 3-0 en el partido. Ganó Independiente Santa Fe y, como lo habíamos dicho, se va a enfrentar a River Plate en los octavos de final de la Copa Suramericana. Arrancamos en el Campín y terminamos en el más monumental, así como fue la final de la Recopa Suramericana en el 2016, cuando River fue campeón de la Copa Libertadores en el 2015, y en el mismo año Independiente Santa Fe, primer campeón de Colombia en la Copa Suramericana. Y la serie terminó empatada. O'Higgins frente a Boca Juniors en el global, con arbitraje del colombiano, el veteranísimo Wilmar Roldán, y el VAR de David Rodríguez, también colombiano, el tanto de Pacho González, el último de O'Higgins en copas internacionales, tanto en la Libertadores con Tolima como en la Copa Suramericana. Dato de color, Pacho González también marcó en los penales, al igual que Castillo y el jugador Brizuela, y también erraron Vecino y Pavés. El único errado para Boca Juniors fue de Aranda. Los demás: Paredes, Merentiel, el uruguayo, Figal y Blanco, de nombre Lautaro Blanco, que es una de las nuevas contrataciones para Boca Juniors, pues justamente le dio el resultado final 3-4 o 4-3 para el conjunto Ceneice del Club Atlético Boca. Y en el Estadio El Teniente, Boca Juniors se clasificó a los octavos de final y se va a enfrentar al conjunto paraguayo en revelación, Deportivo Recoleta. De esta manera, así quedaron confirmadas las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Recoleta del Paraguay frente a Boca Juniors de Argentina. Sao Paulo do Brasil frente a Bolívar Paceño de Bolivia, con el colombiano chocuano Dairon Asprilla, ex nacional. Como lo habíamos dicho, la llave más esperada de todos: River Plate frente al equipo de Independiente Santa Fe. Primero en Bogotá, después en el estadio más monumental en cancha de River. Olimpia frente a Vasco da Gama, con el colombiano Carlos Gómez. La llave brasilera: Mineiro frente a Bragantino. Macará de Ambato, Ecuador frente a Santos. Montevideo City Torque frente a Tigre de Argentina. Y finalmente Botafogo frente a Cienciano. Ganador de la llave, Recoleta o Boca, se va a enfrentar en cuartos de final en septiembre contra Sao Paulo o Bolívar Paceño. El ganador de la llave, River contra Independiente Santa Fe, contra el ganador de la llave, Olimpia frente a Vasco da Gama. Ojalá que sea Independiente Santa Fe, que es Colombia en la Copa Suramericana y que va con paso firme para jugar, ojalá, la gran final en noviembre en Barranquilla, en el renovado Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez. La llave brasileira, o Mineiro o Bragantino, contra el ganador de la llave, o Santos o Macará de Ambato, Ecuador. Y Montevideo City Torque o Tigre contra el ganador de la llave, entre Botafogo o Cienciano de Cusco. Y hay que aclarar que el River Plate le va tan mal, pero le va tan mal en este comienzo de clausura del fútbol argentino. Recuerden que River Plate perdió primero con Barraca Central en su patio, y el miércoles anterior en la provincia de Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1-0 también perdiendo con Gimnasia Esgrima de La Plata. Así va a ser la llave que Independiente Santa Fe le va a hacer el cajón a River Plate en esos octavos de final de la Copa Suramericana en el mes de agosto. Esa llave va a estar interesante.
Así termine en el estadio más monumental nos trae bonitos recuerdos para el fútbol colombiano. Allí ganó, por ejemplo, en una Copa Libertadores en el año 2003 el Deportivo Cali. También había ganado el Atlético Nacional y, por supuesto, cómo no olvidar aquel famoso 5-0 de Colombia frente a la selección de Argentina. Con esto ya ajustamos 33 años de aquella gesta espectacular para el fútbol profesional colombiano que fue el 5-0 de Colombia con el Trencito Valencia con Asprilla y Freddy Rincón. Así va a ser con Independiente Santa Fe. Así tengan un colombiano más en River Plate Castaño, el itehuaquense. No sé tampoco cómo le dice a la gente de Itagüí, pero es del sur del Valle de Aburrá, antioqueños o paisas, como tal. Ojo también, en 2 semanas, en menos de 2, también estaremos comenzando los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Esperemos que no sea otra final de Brasil, mamita querida, como dijo el Milongas. Pero ahí tenemos al Deportes Tolima enfrentando a Independiente del Valle de Ecuador. Empezamos en Ibagué y terminamos precisamente en la casa de Independiente del Valle en la capital quiteña. Y el resto de las llaves: Universidad Católica de Chile frente a Estudiantes de La Plata, Corinthians frente a Rosario Central, Flamengo Cruzeiro, Liga de Quito, Mirasol, Cerro Porteño, Palmeiras, Coquimbo Unido frente a Platense, e Independiente Rivadavia frente a Fluminense do Brasil. Ganador de la llave, la U Católica de Chile frente a Estudiantes de La Plata con el tumaqueño Edwin Cetré, contra el ganador de la llave Corinthians contra Rosario Central, o Corinthians o Rosario Central contra Universidad Católica o contra Estudiantes de La Plata. Ganador de la llave brasileira, Flamengo Cruzeiro, ojalá que sea con Tolima o con Independiente del Valle. Pero si es con uno de los brasileros, mamita querida. Hasta aquí puede llegar el Deportes Tolima en el mes de septiembre, a más tardar 17. La Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Mirasol, ganador de esa llave, o con Cerro Porteño, o contra Palmeiras. Coquimbo Unido Platense contra el ganador de la llave en cuartos de final, Independiente Rivadavia frente a Fluminense, o Rivadavia o Fluminense. Ese es el santo y seña para llegar luego a los cuartos de final. Goleador de la Copa Libertadores hasta el momento, con 8 tantos, 5 partidos. Alexander Arce, el paraguayo, de Independiente Rivadavia de Argentina. Hay un equipo representante de Paraguay que es precisamente Cerro Porteño. 2 equipos de Chile, muchos de Brasil, no sé cuántos. Justamente 2 de Ecuador como Independiente del Valle, que es precisamente el rival del Tolima, y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, y también precisamente el rival de Colombia, de Independiente del Valle, el representante del fútbol colombiano en esta fase de octavos de final, el Deportes Tolima. Aunque yo presiento que para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo tendremos otra final brasileira, porque Brasil manda en la Copa Libertadores, para eterno campeón Brasil de todo. ¡Qué pereza!, ¿no? Pero todo el deporte, los centroamericanos, la Copa Sudamericana, con Santa Fe y Tolima en la Copa Libertadores en la fase de octavos de final, pasa primero aquí en JP Stay. Nos acercamos al mes de agosto y a continuación, invitados a ver Nicaragua-Colombia en el béisbol de los centroamericanos y el Caribe. Y venga Colombia.